Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Bienvenidos al webcast de Janssen Latinoamérica. Estigmatizada, tabú, hablemos de la depresión. Tenemos para ustedes hoy una interesantísima presentación acerca de la prevalencia de esta enfermedad en el mundo y en nuestro continente, y un panel en el que conversaremos acerca de cómo la depresión afecta a quienes sufren de ella y por qué es clave consultar a un especialista para obtener un diagnóstico acertado de la enfermedad y un tratamiento. Con ello, y en el contexto del Día de la Salud Mental, vamos a comenzar hablando de la relevancia de la depresión entre las enfermedades mentales. Es importante decir que los problemas de salud mental nos afectan a todos en la sociedad. De hecho, las enfermedades mentales se encuentran entre las principales enfermedades del mundo. Los casos, además, están en aumento. Esta tendencia es muy seria, ya que las personas con trastornos de salud mental experimentan de forma desproporcionada una mayor tasa de discapacidad y también de mortalidad. ¿Cuántas personas se ven afectadas? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas se verán afectadas por trastornos mentales en algún momento de su vida. Y sin embargo, 2/3 partes de ellas nunca buscan la ayuda de un profesional de la salud. Por eso es muy importante educar a la sociedad, para que las personas que sufren de trastornos mentales puedan obtener ayuda profesional, que se les dé la atención que necesitan y que tengan acceso a los tratamientos adecuados oportunamente. Como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de una de las enfermedades mentales actualmente en alza, la depresión. La depresión es una enfermedad compleja, crónica, recurrente, que afecta a millones de personas a nivel global. Pero existe una especie de tabú alrededor del término que nos impide hablar abiertamente de la depresión. Muchas veces el entorno la mira como un signo de debilidad o la confunde con un decaimiento o un estado de ánimo pasajero. A veces, de hecho, la depresión se esconde detrás de una sensación de tristeza, pereza, desgano, hasta irritación. Y estos estados de ánimo nos confunden, porque pensamos que efectivamente son pasajeros y no reconocemos la enfermedad. Entonces, en muchos casos, quienes sufren de depresión no lo dan a conocer, ya sea porque niegan la realidad ante sí mismos o porque tienen miedo a que se los discrimine social o laboralmente. Entonces, por eso estamos aquí hoy, para crear conciencia acerca de la depresión, una enfermedad que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Hoy, la depresión es además una de las enfermedades mentales más subdiagnosticadas. Y sin embargo, si no es tratada a tiempo, la depresión puede convertirse en una condición seria. Puede afectar la salud de la persona y también en gran medida sus relaciones, su familia, su entorno, su desempeño en el trabajo y traer graves consecuencias. En nuestra región, la depresión afecta, si vemos la lámina de los países, afecta a entre 4.2% de la población en México, hasta 5.8% en Brasil, pasando por 4.4% en Panamá, 4.6% en Ecuador, 4.7% en Argentina, Colombia, Costa Rica y la República Dominicana, 4.8% en Perú y 5% en Chile. Así, en América Latina y el Caribe, en su totalidad, la depresión afecta al 5% de los adultos. Y lo que es muy grave, 6 de cada 10 de esas personas enfermas no reciben tratamiento.
Ahora, para entender mejor qué es la depresión, cómo podemos reconocer sus síntomas y cómo como sociedad podemos promover que esta enfermedad sea mejor diagnosticada y tratada, nos acompañan el doctor Gerardo García Boneto, médico psiquiatra y licenciado en psicología, presidente del capítulo de trastornos bipolares y otros trastornos del humor de la Asociación Argentina de Psiquiatras, quien nos presentará la perspectiva médica sobre la depresión. Y también nos acompañan dos mujeres que se animaron a hablar públicamente de su experiencia personal, a hablar sin tabúes sobre esta enfermedad y buscaron ayuda de los especialistas. Erika de la Vega, presentadora, actriz y locutora venezolana, conocida por su programa de televisión Erika Tipo 11, fue conductora también de Latin American Idol y hoy tiene un podcast muy exitoso que se llama En Defensa Propia. Y finalmente, Camila Zuluaga, influencer, presentadora y bloguera de moda colombiana, con un gran alcance y miles de seguidores en las redes sociales. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por estar aquí. Escuchemos primero entonces la historia de Erika. Erika, cuéntanos, ¿cómo fue que te diste cuenta de que tenías depresión? ¿Cómo reconociste los síntomas? Buenos días a todos. Bueno, pues te cuento. Tú sabes que yo, bueno, después de ya verlo en perspectiva, me di cuenta que, claro, uno no cae en depresión de un día para otro. O sea, si no tienes un evento que te lo haya marcado, una circunstancia. Yo sentí que yo estaba como cavando el hueco de mi depresión durante mucho tiempo. Pero, claro, no sabía, porque jamás me había deprimido, no sabía cómo era ni cómo se sentía. Pero sí, sí empecé a ver como cambios en mi día a día. Y te puedo decir que pude haber estado más de un año en la misma actitud. ¿Qué actitud? Yo no estaba feliz con lo que estaba haciendo y pensaba que yo me tenía que obligar a estar feliz porque sí, porque estaba supuestamente haciendo lo que más me gustaba hacer, los programas de tele, de radio. em, pero empecé como a quejarme, ¿no? A quejarme de absolutamente todo. O sea, no disfrutar ningún proceso, a no disfrutar del día, sino todo lo mío era una queja. Me volví una persona un poco insoportable, sobre todo para mí misma, ¿no? También empecé como a echarle la culpa a los demás, como que las cosas que me pasaban a mí, como si el mundo me debía algo y no me pasa esto por tal cosa o no me pasa esto porque esta persona la tiene contra de mí, porque esta persona, cosas que eran historias en mi cabeza que yo empecé a hacerme y poco a poco fui como que desarrollando una conversación súper tóxica conmigo misma, cosa que antes no pasaba. Y entonces, claro, no tenía herramientas como para darme cuenta y segundo, para cambiar esa conversación. Simplemente pensé que estaba pasando por un mal momento de vida, que cuando tuviera como que el espacio que yo soñaba o cuando mejorara la situación en el trabajo, yo iba a estar mejor. ¿Sabes? Esa postergación a estar mejor por factores externos y no por las cosas que tú misma puedes sentir. Entonces, la cosa se puso cada vez peor, hasta el punto de lo único que yo quería hacer era acostarme en una cama. Y yo nunca fui así, siempre fui una persona muy activa, muy curiosa, además trabajo con el humor, o sea, y lo que más me pasaba al día era de mal humor, quejándome por cualquier cosa, yo no era ni por el trabajo, sino en la casa, mi familia, mi núcleo familiar preocupado, pero ¿por qué tú te sientes así? Porque Y lo Erika, curioso, si puedo preguntarte, disculpa que te interrumpa, no, ¿cómo por llegaste favor. al diagnóstico finalmente? Bueno, fíjate que yo, en vista de que quería quedarme acostada todo el tiempo y como no lloraba, porque uno cree que la depresión es llorar, pero en verdad, la depresión es, para mí, quedarse como paralizado, en automático. A mí fue como si me bañara en cemento, donde me quedé paralizada. Y me atreví hablarlo con una amiga, y ahí me di cuenta de la importancia de hablarlo, ¿no? En un lugar seguro, eso sí, donde no te usen después tu vulnerabilidad en contra. Y me abrí un poco, después de mucho, mucho tiempo, y le dije lo que me estaba pasando, y ella fue la que me dio la invitación a que fuera curiosa
y fuera a hablar con un especialista para ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí fue, o sea, yo sabía que pasaba algo, pero si no hubiera sido por ese empujoncito de la amiga mía, no hubiera ido a un especialista para ver qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Claro. Y el amor La propio fue importancia solo. de poder hablarlo, ¿no? Y de buscar ayuda. Camila, en tu caso, ¿qué fue lo que te llevó a reconocer que lo que sentías era algo más que un estado de ánimo pasajero? ¿Cómo llegaste tú al diagnóstico? Bueno, lo mío fue un poquito diferente. El año pasado, yo a comienzos de año me casé, entonces te imaginarás la historia perfecta, la boda, todo divino. Yo termino de, pues todo eso, de ese show de la boda y eso, y me comienzo a sentir mal. Pero yo dije, ok, debe ser como el agotamiento de todo lo que me tuve que pasar, todo lo que tuve que vivir organizando mi matrimonio. Y me comencé a sentir muy mal, dejé de dormir, pero por ejemplo a las 3 de la tarde me daba un sueño insoportable, entonces dormía de 3 a 6 y luego pasaba toda la noche en vela. Yo soy una persona muy divertida, en mis redes sociales quiero mostrar absolutamente todo. Ustedes saben que un influencer quiere mostrar pues exactamente todo lo de su vida. Yo ya no quería ni siquiera coger mi celular. eh, Me costaba muchísimo comer, me costaba muchísimo, o sea, cosas tan simples como entrar a bañarse, vestirse, peinarse, para mí eran como algo absurdamente difícil, como las cosas de la cotidianidad para mí eran imposibles de manejar. Entonces comencé a ver como que algo me estaba pasando y fui a un psicólogo y tuve unas cuantas terapias con el psicólogo y él me dice que cree que el tema mío debe ser tratado por ya un médico psiquiatra y que era como la línea más rápida para llegar a eso, así que pues decidí. Muy interesante escuchar la experiencia de ambas. Me dirijo ahora a usted, doctor García Boneto. Cuéntenos desde su experiencia, ¿qué es la depresión? Bueno, gracias, Alejandra. Es interesante poder hacer algunas pequeñas disquisiciones al respecto, porque con esta palabra, depresión, estamos designando tanto a un síntoma que es altamente prevalente en psicopatología, pero que también es altamente inespecífico. Como tal, como síntoma inespecífico, está presente en muchas condiciones de la psicopatología. Pero también con la misma palabra designamos un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que pueden ocurrir por más de una enfermedad, pueden ser provocados por más de una enfermedad. Pero sin duda, a lo que se han referido las comunicadoras es a cuando designa verdaderamente una enfermedad, que es lo que nosotros en nuestra jerga llamamos depresión como enfermedad singular, trastorno depresivo mayor. Esta es la denominación que le damos en la jerga técnica. El trastorno depresivo mayor como tal, debemos saber que es la principal causa de discapacidad en el mundo, según la evaluación realizada por la Organización Mundial de la Salud. Y el problema es que tal cual como presentaban aquí las amigas, entre un 30 y un 40% de los casos no son diagnosticados y mucho menos diagnosticados a tiempo. Por lo tanto, las personas que sufren un trastorno depresivo mayor no reciben un tratamiento adecuado. Y, doctor, ¿cómo pueden reconocer los síntomas el paciente o incluso un familiar o un amigo? Bueno, es una enfermedad que, como bien decía Erika, se caracteriza por una profunda tristeza y por una pérdida del interés general, por la pérdida de obtener placer en las actividades que habitualmente nos las daban, como también señaló Camila. Estos son los dos síntomas centrales, pero no son los únicos. Hoy en los sistemas nosográficos, para hacer diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, tienen que estar presentes algunos de estos dos síntomas cardinales, la profunda tristeza o como decíamos antes, la pérdida del placer. Pero también debemos sumar por lo menos 5 de una lista bastante prolongada de síntomas que tienen que ver con el trastorno del peso, que también es altamente inespecífico. Puede haber aumento de peso o puede haber descenso de peso.
Seguramente habrá también o puede haber trastornos del sueño en el sentido de haber una hipersomnia, ¿sí? Es decir, una necesidad aumentada de dormir, o por el contrario, insomnio, tanto la imposibilidad de conciliar cuanto de mantener el sueño. Los pacientes también suelen referir, y es un síntoma que nosotros debemos ir a buscar en el paciente, cómo está la parte de lo que nosotros denominamos psicomotora, es decir, cómo está el movimiento inducido por lo psicológico, y en este sentido allí podemos ver pacientes que tienen un retraso psicomotor, es decir, están como enlentecidos en sus movimientos, o por el contrario, ¿sí? Pacientes que están como muy inquietos. Como verán, muchos de estos síntomas pueden ser para un lado o para el otro, y de ahí la necesidad de una mirada técnica para poder discriminarlo. Ujú. Lo que también es muy frecuente y fue dicho por nuestras expositoras y no suele faltar nunca son los sentimientos de fatiga, ¿sí? De mucho cansancio, de falta de vitalidad, igual sentimientos de irritabilidad, claramente una disminución de la concentración, lo que también técnicamente llamamos un trastorno cognitivo asociado, y cuando uno interroga al paciente, en general nos encontramos que hay pensamientos en torno alrededor de la muerte, no necesariamente como una ideación suicida, pero sí el sentimiento de que tal vez sería mejor estar muerto. Estos son un poco el grupo de síntomas que tienen que tener por establecimiento, por acuerdo entre los especialistas, una duración de al menos 2 semanas. Y lo que es mucho más importante, deben marcar un cambio frente al modo de funcionamiento habitual que la persona, el paciente, tenía antes. No se trata de estar triste, no se trata de no dormir, no se trata de tener disminución del placer, sino que todos estos síntomas juntos deben haber tenido una duración de por lo menos 2 semanas y marcar un cambio fundamental respecto a la forma de ser que tenía la persona que lo sufre. Y esto es muy importante, ya que la depresión no es precisamente estar triste, ¿sí? Es otra cosa, es una enfermedad que tiene este tipo de características que señalábamos. Es una enfermedad, es verdad. ¿Y cuáles son los desencadenantes de esa enfermedad? Bueno, cuando usted me pregunta acerca de los desencadenantes, tenemos que hacer referencia a que, como en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, la etiología de esta enfermedad, de este trastorno, todavía nos es velada, lo que denominaríamos la causa última. Pero sí podemos señalar que hemos avanzado mucho y que conocemos bastante todos los procesos que acontecen, la cascada de acontecimientos que terminan finalizando en el cuadro clínico que denominamos trastorno depresivo mayor. Hoy tenemos evidencia suficiente respecto a que una disposición genética otorga al individuo una susceptibilidad para que en presencia de factores desencadenantes se produzca la enfermedad. La susceptibilidad genética, como decía antes, tenemos suficiente evidencia que existe e incluso tiene un componente heredo familiar. Esto no significa que de padres depresivos va a haber hijos depresivos, pero sí que hay familias que padecen este tipo de trastornos, a veces incluso saltando algunas generaciones. Si bien conocemos esta susceptibilidad genética, lo que no conocemos hoy en día es ni hemos podido identificar el gen concreto, ni podemos culpar a un loci, es decir, un sitio genético que sea específico para esto, pero sí sabemos que hay una vulnerabilidad que viene del lado de la genética. Frente a esta vulnerabilidad deben existir los factores desencadenantes que pueden ser de diverso tipo y naturaleza, incluso con una magnitud bien diferente. Lo que también tenemos evidencia hoy en día es que con el devenir de los episodios, porque recordemos que la enfermedad depresiva tiende a ser recurrente, a tener más de un episodio en por lo menos un tercio de los casos, y decíamos entonces que con el devenir de los episodios,
los acontecimientos desencadenantes, que en general tienen que ver con pérdidas importantes, van dejando de tener la importancia que tuvieron en el primer episodio. Y con la repetición de los mismos, probablemente estímulos subumbrales produzcan el mismo tipo de episodios que en la primera oportunidad. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, Niurka, le asiste? ¿En qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. Los servicios de asistencia psicológica personalizada se ofrecen a nivel personal y familiar a través de su ARS, de su empresa o de manera individual, mediante planes ajustados a las posibilidades y necesidades de cada persona y a cada empresa, donde les ayudaremos a detectar, prevenir y solucionar los problemas que les afectan a sus empleados, logrando más eficacia y productividad en sus recursos humanos. Los especialistas de Oriéntate tienen años de experiencia en intervenciones psicoterapéuticas, así como en el manejo de la terapia cognitiva aplicada a la intervención a través de los recursos del Internet y el teléfono. Con ello, Oriéntate se inserta en los nuevos retos de las ciencias de la salud mental dentro del marco de la llamada Era de la Cibersalud o iSalud, fundamentada por la OMS. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a La Consulta Médica. Bueno, entonces vamos a seguir con el programa. Es la depresión, la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Se estima que más de 300 millones de personas, imagínense eso, es el equivalente a toda la población de los Estados Unidos. Bueno, más de 300 millones de personas en el mundo tienen depresión. Y en América Latina, la depresión afecta a más de 20 millones de personas. Esto es el equivalente a una ciudad quizás como Buenos Aires o como Sao Paulo. Creo que Sao Paulo es un poco más grande, pero imagínense ustedes toda una ciudad deprimida. Sabemos además que menos de la mitad de los afectados en el mundo reciben tratamientos efectivos para la depresión. Y en muchos países incluso esa cifra es menor al 10%. Es decir, 1 de cada 10 personas solamente recibe tratamiento. Esto hace que sea fundamental trabajar para promover el correcto diagnóstico de esta enfermedad y buscar la ayuda profesional para tratarla. Entonces, hablemos ahora del impacto de la depresión sobre las personas y de la importancia de acudir a un especialista. Camila, ¿tú tuviste apoyo de la familia cuando enfrentaste tu tema de depresión? ¿Cómo llegaste al diagnóstico y cuál fue el tratamiento que se instaló para ti?
A mí me costó muchísimo aceptarlo. Yo estuve como en silencio aproximadamente 3 meses porque me daba mucha pena, me sentía una persona demasiado desagradecida por todo lo que tenía en mi vida. Yo creo que eso también es algo muy importante, como que uno dice, pero mi vida no es tan mala para sentirme tan mal, entonces es mejor me quedo callada porque no quiero que piensen que soy una desagradecida. Pero ya las cosas estaban salidas de control, eran muchos ataques de pánico, muchísima ansiedad, estaba todo el momento, todo el tiempo desganada y sin ganas, perdón, la redundancia de hacer absolutamente nada. La psicóloga que les comenté al comienzo me dice que vaya a un psiquiatra. Cuando me dice la palabra psiquiatra, yo quedo en shock, me aturdo, me asusto, porque pues yo tengo la imagen de que un psiquiatra es para una persona loca y yo decía, Dios mío, yo no estoy loca, por favor, no me hagan esto, pero pues mi familia, muy hermosamente, mi mamá me dice como, Cami, no importa lo que sea para que te sientas bien. Decido ir al psiquiatra, yo esa primera cita temblaba, yo no podía creer que yo estaba ahí, o sea, me sentía en una película de terror, pero es una persona muy normal, es un doctor, una persona que estudia sus años de medicina para especializarse en esto que es una enfermedad. Muchas personas no nos cuesta llegar a entender que esto es una enfermedad y que no es un capricho nuestro, ni es algo por lo que nos pase porque sí, sino es una enfermedad. Comienzo el psiquiatra con un medicamento que tal vez no era para mí, no era para mi organismo, entonces me cuesta un montón adaptarme y lastimosamente termino, y esta palabra es dura decirla públicamente y decirla, pues, a las personas que están acá, y es que termino en un centro psiquiátrico, me internan en este centro psiquiátrico, uno muy conocido de acá de Colombia, y yo tenía una pena que alguien me fuera a ver, que alguien me reconociera, que se supiera que yo estaba ahí. Entonces, bueno, en este centro psiquiátrico duró aproximadamente 10 días y luego de eso tengo otro internado en un lugar por 40 días. Entonces fue internada durante 50 días, donde mis seguidores no tenían ni idea porque yo tenía una imagen en mis redes sociales de perfección, de la vida perfecta, de una mujer que es alegre y feliz. Entonces el choque de mis seguidores pues que yo me haya desaparecido fue horrible, entonces eso afectó muchísimo mi trabajo porque primero, como no estaba activa en mis redes sociales, pues perdí un montón de seguidores, aproximadamente 60.000 seguidores en estos 50 días que te cuento. Eh, la gente no entendía pues qué me pasaba, entonces eso, las marcas también, pues dejé botado todo, entonces obviamente muchas marcas como, ¿qué le pasa a Camila? Tenemos cosas pendientes por hacer, y pues con mi familia, yo estaba recién casada, imagínate tú en el primer año de tu matrimonio que tu esposa se separe de ti durante 50 días por internarse. Entonces fue algo muy difícil, pero la mejor decisión que pude haber tomado, haber dicho que voy a ir, no me importa que digan ni que me llegan a ver, porque pues no estaría aquí contando la historia. Qué suerte realmente, Camila. Creo que recuperamos a Erika. Erika, tú eras una mujer muy activa y creativa y antes de sufrir tu depresión tenías un programa de radio que producías tú misma y un programa de televisión muy exitoso. Cuéntanos cómo impactó la depresión en tu trabajo, en tu capacidad de crear y qué te motivó a consultar a un médico especialista. Bueno, obviamente me afectó en eso, como dices tú, en mi capacidad de crear, pero no solamente que no tenía capacidad de crear, es que no me importaba crear. Como que esas ganas, esa voluntad de siempre estar haciendo cosas nuevas, de ir en vanguardia, porque obvio, hacía cosas en automático. Yo me presentaba haciendo stand-up comedy, o sea, eh, por un lado, por afuera estaba feliz, pero por dentro estaba triste. De hecho, hice una obra de teatro en esa misma época donde era un nuevo reto para mí, o sea, había como un eco de mi desempeño en la vida, de siempre buscar retos, pero el proceso no me lo disfrutaba, las buenas críticas no me las disfrutaba, y sin embargo, fíjate que esto era una obra que se llamaba Puras Cosas Maravillosas, no la escribí yo, la escribí en inglés, que, que habla de la depresión en clave de humor. Y yo todas las noches en las funciones me ponía a llorar,
pero no era porque era buena actriz, sino porque en verdad había algo en mí que estaba triste adentro y yo pues lloraba con lo que estaba pasando en la obra. Ahí fue que me di cuenta que también, o sea, esa fue una señal más, que algo estaba pasando, que no me estaba disfrutando el proceso, que no podía crear, que no tenía ni siquiera ganas de hacer algo nuevo. Y yo dije, no, yo no soy así, porque además yo pensaba que ya no tenía más nada por hacer. Ya yo, como que ya todo estaba hecho, no tenía ilusión de hacer un nuevo proyecto, ¿no? Y me levantaba en las noches así, decía como, ¿qué voy a hacer yo el resto de mi vida si no quiero hacer nada? Entonces era como un desierto, era estar en un lugar donde no podía crecer nada. Y en el momento que fui a ver al especialista, donde esta amiga me dice, vamos, ve a descubrir qué tienes, porque tú no eres así. Me di cuenta con el especialista que se me había ido el amor propio, porque lo que pasa es que uno también se empieza a desacreditar y los 20 años de carrera que había tenido, todo le estaba quitando como la importancia, como que, no, bueno, sí, llené la sala de teatro, pero era una sala pequeña, ahí nada más caben 100 personas. O, bueno, sí, yo logré hacer eso, pero era fácil porque cualquiera lo pudo haber hecho. Entonces, desacreditarme, quitarle valor a todo lo que había conseguido, porque bueno, hacer una carrera durante 20 años, mantenerla, ir hacia adelante, hacer cosas nuevas, bueno, ustedes saben que no es fácil. Claro. Y Sin qué embargo, yo le ironía estaba quitando del totalmente la destino, importancia. ¿no? Que haciendo un programa, no un programa, una obra de teatro sobre depresión, pudiste entrar en contacto con esto que te pasaba a ti. Qué increíble, menos mal, Dios mío, o sea, menos mal que la hice y menos mal también que me di cuenta que yo podía conectar con la gente desde un lugar diferente que no fuera el humor, porque yo toda mi vida he conectado con la gente a través del humor, pero en esta obra pude conectar con emociones más profundas y quizás no la risa y la explosión de la risa, sino un poco más de introspección. Y cuando la gente al final de la obra, yo hablaba con el público y ellos me contaban como yo tuve un episodio, yo perdí a tal persona y eso desencadenó una etapa en mi vida muy triste. Cuando yo me di cuenta que la gente se abría a hablar de esto, con esa, digamos, con esa, no facilidad, pero con esa sinceridad, yo dije, no, pero de esto también se puede hablar. Y me di cuenta también que cuando uno está en ese lugar, en ese desierto, como bien te decía, no estás en un estado mental óptimo para que se creen ideas. Exacto. Y yo me di cuenta que yo tenía que llevar mi mente a ese lugar de nuevo, Ujú. porque te voy a decir, no solamente el ejercicio, porque mi cuerpo me hacía levantar en la mañana solamente el ejercicio estaba y hacía ejercicio me hacía sentir bien, pero no era suficiente. Yo Claro. Claro, y necesitaba todos esos la terapia síntomas y yo, que uno siente y que sí, pueden ser confusos o que pueden ser contradictorios y que hacen a la importancia realmente de acudir a un médico especialista que sepa qué nos está pasando. Doctor, paso a usted. ¿Nos puede hablar de la importancia de acudir a un médico especialista y de tener un diagnóstico temprano? Sí, gracias. Creo que la descripción que hacen del padecimiento, tanto Erika como Camila, no pueden ser más claras. Como decíamos antes, o como señalaba, podía yo señalarles en un comienzo, entre el 30 y el 40% de los pacientes que sufren de depresión no van a recibir un diagnóstico y si no tienen un diagnóstico no van a poder acceder a un tratamiento adecuado. Aún habiendo tratamientos absolutamente adecuados y, digamos, distinguidos por la Organización Mundial de la Salud como tratamientos exitosos. Lo que es importante aclarar en este punto es que hasta el día de hoy, y al igual, exactamente en consonancia con todos los trastornos de salud mental sobre los que nosotros trabajamos, en el trastorno depresivo mayor, el diagnóstico es absolutamente clínico. Nosotros no contamos hasta el día de hoy en ningún lugar del mundo con lo que se denominan métodos complementarios de diagnósticos, estudios por imágenes, análisis sofisticados que nos permitan decir fehacientemente que una persona padece un trastorno depresivo mayor o que no lo padece. ¿Sí? El diagnóstico es clínico e implica en un encuentro
de quien sufre este estado y un médico especialista, que el médico especialista, pueda pesquisar la presencia de estos síntomas que señalábamos antes, hacer un diagnóstico diferencial de otras condiciones que pueden presentar el mismo tipo de sintomatología y arribar al diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Como sabemos, un tercio de estos pacientes van a cronificar su enfermedad teniendo episodios recurrentes a lo largo de su vida y empeorando su pronóstico. Entonces, cuanto más temprano, cuanto más prematuro sea el diagnóstico, mayores van a ser las posibilidades de acceder al tratamiento y mayores van a ser las posibilidades de éxito terapéutico. Sobre todo hoy, sí. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en la encuesta es que la mayoría de nosotros no había oído hablar de la depresión resistente al tratamiento. ¿Usted nos puede contar qué es eso? Sí, bueno, la depresión resistente al tratamiento no es un tipo de depresión, no es una clase de depresión, sino que es una evolución, llamémosle anómala, que ocurre al menos en el 30% de los pacientes que inician tratamientos antidepresivos. Por definición, hablamos por consenso, ¿sí? La definición es un consenso de especialistas. Convenimos en llamar depresión resistente al tratamiento a un cuadro depresivo en un paciente que ha resistido, que no ha evolucionado a por lo menos 2 líneas de tratamientos con antidepresivos en dosis suficiente durante el tiempo adecuado y con una adherencia suficiente de parte del paciente. Este cuadro, es decir, cuadros de no respondedores a por lo menos 2 líneas de tratamiento en dosis adecuadas por el tiempo suficiente y con la suficiente adherencia, va a ocurrir sistemáticamente, ¿sí?, en un 30% de los pacientes que van a ser expuestos a medicación antidepresiva. Como decíamos antes, no es una clase diferente, ¿sí? Es un tipo de evolución no satisfactoria del tratamiento. Y tampoco está vinculado a la severidad que haya presentado el cuadro previo, sino que una persona puede devenir resistente al tratamiento partiendo de un episodio depresivo mayor, moderado, grave o más leve. Cualquier persona que inicia tratamiento antidepresivo va a estar dentro de un grupo en el cual hasta un 30% no va a responder luego de 2 intentos a dosis adecuadas por el tiempo adecuado y con suficiente adherencia de parte del paciente. Y doctor, ¿cuáles son las consecuencias de la depresión resistente al tratamiento? Bien, creo que tenemos una diapositiva que ilustra muy bien algunas de las consecuencias de este tipo de situación. Seguramente una depresión resistente al tratamiento va a ir asociada al aumento de las comorbilidades de enfermedades físicas, como son la hipertensión, la diabetes, los cuadros cardiológicos, las metabolopatías, etcétera, etcétera. Aumenta hasta 2 veces la tasa de hospitalizaciones, de ingresos en servicios especializados a causa de esta falta de respuesta al tratamiento, ¿sí? Una vez institucionalizado el paciente, se calcula que aumenta hasta 36% la estancia, la duración en situación de internación. Y por supuesto aumenta hasta 7 veces la tasa de suicidabilidad en este tipo de cuadros. Y doctor, ¿para este tipo de pacientes ha habido innovaciones en su tratamiento? Bueno, a ver, hoy hay un consenso de que en general la asociación entre psicoterapia y psicofarmacología son los tratamientos más adecuados para el trastorno depresivo mayor. La novedad que tenemos es que ha aparecido el primer fármaco con una indicación aprobada para el tratamiento
de depresión resistente al tratamiento asociado a un antidepresivo oral. La molécula esquetamina es el primer fármaco, creemos que va a ser el primero de un grupo de fármacos, que ha reunido la evidencia suficiente para lograr aprobación en la indicación del tratamiento, insisto, en conjunto con un antidepresivo oral para este tipo de depresiones resistentes al tratamiento. Ujú. Y entiendo que recientemente se llevó a cabo un estudio epidemiológico en centros clínicos con el fin de evaluar la prevalencia de la depresión resistente al tratamiento en América Latina. ¿Nos puede hablar, por favor, sobre el estudio y sobre los resultados? Sí, auspiciado por la empresa Janssen, realizamos un estudio en 4 países que se denominó TRAL, ¿sí? Cuyos objetivos era el análisis de la prevalencia, de las características y el impacto que tenía la depresión resistente al tratamiento en los sitios donde podíamos llevar a cabo esta investigación. Los países convocados fueron Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿Sí? Y el objetivo era evaluar, como decíamos, el impacto de esta enfermedad en pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor. ¿Qué vimos? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Vimos que para toda la región que fue analizada, el 29,1% del total de la población, que eran, insisto, el total de la población eran pacientes que padecían trastorno depresivo mayor, el 29,1% padecían de depresión resistente al tratamiento. Hubo algunas diferencias entre los países, ¿sí? Argentina mostró un 33,2% de depresiones resistentes al tratamiento, frente a un 40,4% que presentó Brasil, 32,1% de Colombia y 20,7% para México. Doctor, volviendo a los números, que son bastante fríos, ¿podía contarme un poquito para los pacientes y para el tratamiento de la enfermedad qué representan las cifras de las que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son realmente esas consecuencias en personas? Bueno, una de las conclusiones que sacábamos en este estudio es que, permítame tomarme 2 minutos para explicarle cómo es el diseño del estudio. Se toma una población que representa el 100% de pacientes con diagnóstico de depresión mayor y de allí se hace una cohorte, es decir, se hace un corte con los pacientes que padecen trastorno de depresión resistente al tratamiento y a esa cohorte de pacientes con depresión resistente al tratamiento se la sigue a lo largo de un año. Una de las conclusiones fundamentales que pudimos ver es que después de un año de tratamiento, el 80,4% de estos pacientes persistían con sus síntomas depresivos, ¿sí? Es decir, estábamos frente a un cuadro clínico que a un año después aún seguía presentando sintomatología, lo cual está hablando del riesgo de la cronificación, ¿sí? Y de la generación de este fenómeno de resistencia al tratamiento. Claro, y de un montón de gente para la que realmente no había un tratamiento efectivo, ¿no? que tratara la enfermedad. Bueno, entonces, para resumir, hasta ahora hemos hablado del trastorno depresivo mayor y de la posibilidad de que deriven depresión resistente al tratamiento y de que en ambos casos se necesita consultar a un especialista, quien es el único que puede reconocer adecuadamente los síntomas para hacer un diagnóstico acertado y prescribir un tratamiento. Pero para llegar a eso, por supuesto, primero los pacientes tienen que poder darse cuenta de que algo les está pasando. Y allí es donde hablar abiertamente de la depresión es el primer paso para poder derribar el tabú y permitir que las personas busquen la ayuda que necesitan. Por eso Erika y Camila y el testimonio público de ambas acerca de sus experiencias con la depresión es tan valioso.
ya que a través de la visibilidad que ellas le dan a la enfermedad se promueve hablar abiertamente de ella. Entonces, voy a volver un minutito a las dos. Cuéntenos desde la perspectiva de ustedes mismas, ¿por qué es que decidieron animarse a hacer pública su depresión? Vamos a empezar por Camila. ¿Por qué decidiste hacer pública tu depresión? Bueno, te debo confesar que esa idea no fue siempre así. Yo realmente tuve como la convicción de mantenerlo privado. Mi manager, que fue hermosa y siempre me apoyó, me dijo, listo, si eso es lo que tú quieres hacer, hagámoslo. Fue el mismo tabú de que pensaran pues algo de mí que no era, cosa que ya entiendo que fue un error. Pero yo estando en el centro psiquiátrico me encontré con una niña de aproximadamente 14 años y cuando esa niña me vio no lo podía creer, o sea, esa niña se atacó a llorar y me decía, no puedo creer que alguien como tú esté pasando algo parecido a lo mío. Eso tú no sabes, la motivación que me da a mí de seguir luchando, de saber que no soy una persona diferente, que personas del común, que personas que tienen, por así decirlo, todo como tú también pueden sufrir. Yo sentí tanta emoción al ver a esa niña, o sea, verla que se emocionaba porque yo también estuviera pasando por lo mismo que ella, que dije, ok, creo que este es mi mensaje para el universo y creo que me pusieron acá por algo, así que lo voy a hablar y les voy a decir a las personas que primero no están locas, que segundo esto es una enfermedad y que tercero la mejor solución es buscar a alguien que te ayude, o sea, que uno sí salir de eso y que no eres menos persona por sentirte así. Así que decidí hablarlo, gracias a Dios tuve una acogida muy buena, tú no sabes la cantidad de testimonios que recibo de seguidores que me dijeron que por yo haberlo dado público le contaron a sus familias y han buscado ayuda, y pues eso para mí es una motivación muy grande y sé que todo lo que viví valió la pena y está como que surgiendo efectos en así sea una persona. Y Erika, en tu caso, ¿por qué decidiste hacer pública, hablar abiertamente de la depresión? La verdad es que cuando fui al especialista y comencé a trabajar en ese amor propio y poner mi mente en un estado óptimo para crear, vinieron las ideas, finalmente. Y se me ocurrió hacer un podcast para hablar de la reinvención, sobre ese proceso que tenemos que transitar cuando ya la vida te arrincona y te dice que no puedes seguir siendo como eres, sino que hay que cambiar y dejar ciertas cosas. Y bueno, así fue como salió el podcast En Defensa Propia, y donde mi objetivo principal es hacer un balance entre las cosas que se ven en Instagram y las cosas que pasan en la vida real, porque la vida es complicada. Entonces yo quería sentarme con mujeres, hablar, digamos, del detrás de cámara, del backstage de la vida y no del highlight. Y parte del backstage de la vida es la depresión. Y me metí en la cabeza que yo tenía que avisarle a la gente cómo es la depresión, cómo la viví yo. Porque cuando tú te deprimes ya tú lo pierdes todo. Y cuando ya tú lo pierdes todo, pues, ¿por qué te vas a guardar esa vivencia, ese dolor, esa experiencia? Yo creo que al contrario, yo creo que te hace aún más poderoso y la mantiene bien alejada, el poderlo compartir y ayudar a otra persona. Entonces, para mí eso fue como un propósito, y he tenido invitadas donde me han hablado abiertamente de la depresión, de sus tratamientos, de cómo salieron de ahí, porque eso, yo quiero que la gente reconozca primero el espacio que ocupa la depresión en tu vida, y después cómo hacerlo. Hay diferentes maneras, pero diferentes maneras para llegar al especialista. Pero lo importante es tener la información. Por eso que yo agradezco tanto hoy en día, ahorita, en este momento, escuchar al doctor sobre la depresión y estar en un panel como este, porque tengo más información para dar y utilizar mis plataformas para decirles a todos los que escuchan el podcast de que hay soluciones, y que algo que es importantísimo, que uno llega solito a la depresión, uno va camino a su depresión en la soledad, pero para salir de ella es difícil hacerlo solo. Y eso está bien, eso está bien saberlo, hay que pedir ayuda. Y yo tengo trazada esta meta de normalizar este tema para poder salvar vidas, para que la gente no pierda tiempo, sino que vaya a la acción. Así que hablarlo trae acción. Si uno no lo habla, si uno no va a verbalizarlo,
la solución no aparece. Entonces, bueno, Así soy mismo. una predicadora de hablarlo, de decirlo y de utilizar mis plataformas para eso. Asimismo, la importancia de generar conciencia sobre la depresión y precisamente con ese fin y con el fin de promover que se reconozcan los síntomas y que el entorno sea más sensible a esta enfermedad, Janssen creó una campaña regional cuyo hashtag es hashtag la consulta es el mejor consejo. Vamos a ver ahora un video introductorio e inmediatamente después María Eugenia Gesualdi, gerente de comunicación regional de Janssen Latinoamérica, nos va a hablar sobre la campaña. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí hoy. Como señala el video, tenemos un gran reto en nuestra región. A lo largo de esta reunión hemos estado hablando sobre el impacto que tiene la depresión en la vida cotidiana de las personas y en su entorno y sobre la cantidad de personas que afecta. Sin embargo, no todos se sienten cómodos o se animan, como Erika y como Camila, a hablar abiertamente del tema o incluso a reconocer que pueden llegar a tener depresión. Por eso es muy importante eliminar el estigma y derribar el tabú en torno a la depresión. Ese, como comentaba Alejandra recién, es uno de los primeros pasos para promover que se reconozcan los síntomas y que se busque ayuda del médico especialista. Desde Janssen estamos trabajando en distintas iniciativas con este objetivo. Y en esta oportunidad les queremos presentar esta campaña, que da visibilidad a cómo se percibe la depresión, representando situaciones con las que quienes sufren de depresión seguramente se sentirán identificados. Para esto acudimos al recurso de la ironía. Utilizamos imágenes irreales y contradictorias que llaman nuestra atención. Cuando algunas personas se abren a contar sobre los síntomas que tienen o sobre su condición, algunas de las respuestas de su entorno suelen ser, ponle buena vibra, ¿no? O plantean distintas propuestas como solución, como si se pudiera salir de esto voluntariamente con solo conectar con las cosas positivas de la vida, o con buenos consejos de los amigos, con un café o con un viaje. Esto no hace más que remarcar la falta de reconocimiento de la depresión como una enfermedad. No basta con echarle ganas, ¿no? Como toda enfermedad, debe ser tratada como tal. Por eso, hoy más que nunca, en este contexto que estamos viviendo, en el que se han incrementado los casos de depresión, la consulta es el mejor consejo. Los invito a que conozcan más sobre esta campaña y que desde su rol como comunicadores nos ayuden a amplificar estos mensajes y a lograr juntos que la depresión sea considerada una enfermedad y, ante todo, que el mejor camino
posible es acudir al médico especialista. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Realmente la campaña impactante, muy interesante. Doctor, uno de nuestros asistentes pregunta, si ya estoy en un tratamiento, ¿qué señales debo identificar para saber si estoy presentando resistencia al tratamiento? Bueno, el diagnóstico de depresión resistente al tratamiento debe hacerlo el médico especialista. Y como decíamos antes, es la unión por consenso, es la unión de 3 indicadores fundamentales. Fracaso a por lo menos 2 intentos diferentes de tratamientos con antidepresivo en dosis adecuadas durante el tiempo suficiente y con la adherencia suficiente de parte del paciente, ¿sí? No es improbable que una primera línea de tratamiento pueda fracasar o no ser suficiente, pero cuando pasamos a una segunda línea de tratamiento y también fracasa, vamos a estar dentro de ese 30%, 29, 30%, 25 al 30%, que sabemos que con bastante coherencia se da en los tratamientos farmacológicos de la depresión resistente, del trastorno depresivo mayor, y que terminan generando esta condición de depresión resistente al tratamiento. Y doctor, una pregunta relacionada con eso. Alguien pregunta, en cantidad de años, ¿cuántos años se puede tardar para llegar al diagnóstico de resistencia al tratamiento? Bueno, eso va a tener que ver, no es una cuestión de cantidad de años, es una cuestión de durante cuánto tiempo, si realizó durante el tiempo adecuado los 2 tratamientos que fueron fallidos, ¿sí? Un tratamiento adecuado, y dicho también por la Organización Mundial de la Salud, no debe ser menor a 9 meses, 1 año. Entonces el paciente debería haber estado sometido por lo menos a ese par de años de tratamientos farmacológico ineficiente para catalogar como depresión resistente al tratamiento. Esto se complica si el paciente ha interrumpido los tratamientos, si ha tenido periodos en donde ha abandonado el tratamiento, es decir, ha disminuido lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento. Y doctor, otra pregunta para usted muy interesante. ¿La depresión puede dar a cualquier edad o hay alguna edad donde prevalezca? Bueno, eso es muy interesante la pregunta. Hay edades que son típicamente más prevalentes. La respuesta concreta es sí, puede ocurrir a cualquier edad, incluso en los niños, pero es más altamente prevalente a partir de la tercera década y es más prevalente en mujeres que en hombres. Creo que al principio había un slide al respecto, pero no hay ninguna edad que proteja de la posibilidad de enfermar de depresión. Es posible que ocurra en cualquier edad de la vida. Por supuesto, más frecuente como primer episodio a partir de la tercera década y altamente prevalente en tercera edad, ¿sí? Ya que estamos, sugiero siempre hacer un diagnóstico diferencial por el médico especialista, porque muchas veces personas de la tercera edad son diagnosticadas con trastornos involutivos patológicos de lo que en sentido estricto se llaman demencias y en realidad son profundas depresiones con afectación cognitiva y lleva a estos pacientes a ser tratados como los cuadros involutivos mayores y por supuesto que si son mal diagnosticados van a ser maltratados y por supuesto que se va a profundizar la gravedad del cuadro. Así que es muy importante también estar muy atentos con la depresión en los extremos de los ciclos vitales, tanto en los niños que pueden afectar cuanto en nuestros mayores. Bueno, entonces hemos llegado al final de este webcast. En nombre de Janssen Latinoamérica, muchas gracias a todos por asistir a esta presentación acerca de la importancia de hablar abiertamente de la depresión y de por qué cuando se trata de esta enfermedad, la consulta siempre es el mejor consejo. Hasta pronto y que tengan un excelente día. Hemos presentado La Consulta Médica.
un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.